little bit more. Hoy el tema de hoy es el desafío de amar sin límites. Today's title is The Challenge of Loving Without Limits. A ver cómo me va, Let's see how it goes. porque hace muchos años que no predico con un bosquejo en hojas. Because for a long time I haven't preached with a paper. Me pidieron prestado mi tablet They asked me to borrow my tablet. y yo quisiera que las letras en el papel fueran de este tamaño, pero no. And I want the letters in the paper can be bigger, but no. Entonces téngame paciencia. Please have patience with me. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 6, Open your Bible, 2 Corinthians chapter 6, versículo 1 en adelante. verse 1 forward. Vamos a leer hasta el versículo We're 13. going to read until verse 13. Dice la palabra de Dios así. The word says, Yo voy a leer en la traducción lenguaje actual. I'm going to read in a New Living Translation. Si lo tiene, puede buscarlo en esa traducción. Si no, sígame en su Biblia. If you have it, you can look for the translations. If not, just follow me in your Bible. ¿Ya lo tiene? You have it. El verso 1 dice así. Verse 1. Nosotros trabajamos para Dios. Por eso le rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día que pueden ser salvos. Di conmigo, hoy es el día Say with me, today que is the puedo day ser salvo. they can be saved. Pastor, ¿qué no ya recibí salvación? Sí. Didn't I receive salvation? Yes. La salvación nosotros la recibimos cuando nosotros recibimos a Cristo. We receive salvation when we receive Christ. Pero la salvación es un paquete muy grande, por así decirlo. Salvation is a big package, to say it No in this solamente way. es que fuimos rescatados And it's not just that we y que ahora tenemos vida eterna. risking we have eternal life Esa now. solamente es una pequeña parte. That is just a small piece. Bueno, mejor dicho, una pequeña, muy grande parte. Better say a small, great big piece. Pero la salvación es un paquete completo y extenso. Salvation is a full and extensive package. El apóstol Pablo dice Apostle Paul says, que la salvación para nosotros ahora está más cercana salvation for us is even closer que el día que creímos y que recibimos. than the day that we live and we receive. Entonces recibimos por la fe, We receive by faith. pero esa salvación se va manifestando That salvation is manifesting conforme nosotros vamos caminando en fe. according to the way we're ¿Me está walking in siguiendo? faith. Are you following me? Entonces, en esta breve introducción del apóstol Pablo, In this small introduction of the Apostle Paul, nos prepara para una gran enseñanza, una profunda enseñanza prepares us for a deep teaching. que es dirigida a la iglesia no solamente de Corintio, It's directed not only to the Corinthian sino a church, cada iglesia y de todos los tiempos. but to every church and all the times. Pero también resalta la importancia de conocer It also highlights y the aprovechar el recognition amor de Dios en el momento oportuno. and take the advantage of God. Diga conmigo, aprovechar la gracia Approve y the grace aprovechar el amor de and Dios take advantage of the love of en el God momento oportuno. in the right time. Esto quiere decir que cuando nosotros no aprovechamos This means that when we don't take en advantage, el momento que debemos de aprovechar, the moment that we need to take advantage, perdemos esa we oportunidad. lose that opportunity. Yo llegaba a mi casa, I will get home. en la casa de mis padres la comida siempre se servía a la 1:30 de la tarde a más tardar. In my parents' home, food will always be served 1:30 the latest. Si llegaba después de la tarde, If I will be after that, no había comida. there was no food. Mi mamá decía, aquí no es restaurante, My mom would say, "Here, there's no aquí se restaurant come here. a la 1:30. You eat here at 1:30 Si p.m. tú no estás, If you're not here, no te voy a estar esperando con la comida a ver a qué horas quieres que te I'm sirva. not going to be waiting for you with food to see what time Y you no want me había to serve." comida. And there was no food. Si quería comer, le tenía que andar rascando ahí a ver qué encontraba. If I wanted to eat, I need to be searching for food. Y así es la gracia de Dios. And that's how the grace of God is. Nosotros tenemos que aprovecharla en el momento oportuno. We need to take advantage in the Y opportune Dios moment. dice And God says que el momento oportuno es ahora the right moment y is que right ese now. momento ha llegado And that time has come. para que nosotros podamos recibir esa So salvación. we can receive the salvation. Amen. Entonces, Pablo llama a la iglesia a no dejar la gracia y el poder de Dios.
Paul calls the church not to let go of the grace and the que power se of God manifiesta a través de nuestras vidas. that is manifested through our Y lives. cuando habla la palabra salvación, And when it speaks of the word como le salvation, explicaba, la palabra salvación es un paquete muy extenso. the word salvation is an extended La, package. la palabra en el griego es sotería. The word in Greek is Y soteria. ponga atención y si gusta, anote. Pay attention. If you want, write it down. Quiere decir liberación, It means liberation, preservación, preservation, sanidad, healing, prosperidad, prosperity, felicidad, happiness, rescate, ransom, bienestar general. general welfare. Esta palabra se usa en el sentido material y temporal, This word is used in the material and in temporal es sense, decir, las bendiciones que tenemos materialmente en esta vida, meaning the blessings that we have materially in this life, pero también se refiere al momento eterno, but it's also meaning the a eternal lo sense, espiritual. into the No spiritual. solamente lo que lo recibimos en esta vida, Not what just we receive in this life, sino lo que recibiremos en la vida eterna. but what will we receive in the eternal Entonces, life. la palabra salvación es algo muy extenso. The word salvation is something La very sanidad, la extensive. liberación, Salvation, deliverance, la felicidad, happiness, la prosperidad que usted está the esperando, prosperity that you're hoping for viene a través de la oportunidad que Dios nos ha dado comes through the opportunity that God has de given us aprovechar el amor de Dios. Diga conmigo to aprovechar. take advantage of the love of God. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice en este primer versículo The first thing the Apostle Paul says in this first es verse, que no menosprecien el amor que Dios les está demostrando. and not to reject the love that God is showing them. Continúa diciendo en el verso 3. It keeps on saying verse 3. No menos dice, queremos que nadie critique nuestro trabajo. Sígame ahí en su Biblia los que Follow leen me en in your inglés. Bible, please. Dice, queremos que Verse nadie 3. critique nuestro trabajo, por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y hemos tenido muchos problemas y necesidades. Dice, nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Diga conmigo, trabajado mucho. Say with me, work so hard. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y andamos de verdad. Perdón, dice, llamamos de verdad. Con el poder que Dios nos 7. da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. A veces 8. nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Hablan mal de nosotros. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, perdón, dice, si nos castigan, pero no nos matan. Parece que 10. estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Queridos hermanos de la iglesia 11. de Corintio, y yo digo, queridos hermanos de la iglesia de Sacramento, Beloved brothers of Sacramento, les hemos hablado con toda sinceridad y con el corazón abierto. Nosotros los amamos mucho, pero ustedes no corresponden con el mismo amor. Amor con amor 13. se paga. Por eso, como si fuera su padre, les suplico, ámenme como yo los amo.
¿Cuántos dan gloria a Dios por su How palabra? many give glory for his word? Esta segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio The second letter for the Corinthians church from Paul habla acerca de cuestiones de la autoridad apostólica, speaks a question of the challenge of the apostolic church. porque la iglesia, de alguna manera, la iglesia de Corintio Somehow the church of Corinthians, estaba poniendo en tela de juicio la autoridad apostólica de Pablo. they were putting in a judgment the authority of Paul. Pero también en esta escritura, Also in this scripture, el apóstol muestra el corazón a la iglesia. the apostle shows his heart to the church. Habla de su integridad para servir a He Dios speaks of his integrity to work for God. y del costo de servir a Dios. And the cost Diga to serve conmigo el God. costo de servir a Say with me, Dios. the cost to serve God. Esto es algo que todos tenemos que aprender. This is something that we all need to Sea learn. que estemos en un ministerio It might be that we are in a ministry o como hijos de Dios, or as children of debemos God. de aprender que servir a Dios siempre lleva un costo We need to learn that serving God it takes y a un cost costo muy alto. and a very high cost. Y a veces quieren servir a Dios, Sometimes they want to serve God, pero no quieren pagar el costo. but they don't want to pay the price. Cuando las cosas se ponen When difíciles, things get difficult, abandonan todo. they abandon everything. Juan Marcos, John and Mark, que era un discípulo joven, that he was a young disciple. que cuando arrestaron a Pablo, a Jesús para entregarlo, When they arrested Jesus to give him, dice la palabra que él era ese joven que le arrancaron la sábana con la que estaba tapado the word says that it was the young man that they took the blanket he y was se fue covering huyendo himself, desnudo. and he ran naked. Ese joven The young man es el joven que acompañó a Pablo y a Bernabé, is the young man that went with Barnabas and porque Paul. era sobrino de Bernabé He was the nephew of y lo Barnabas, acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. and he went with Paul in his first missionary trip. Pero cuando las cosas se pusieron When difíciles things got difficult, y cuando las pedradas comenzaron and literalmente when literally the stones y start, comenzaron a perseguirlos para matarlos, they start to persecute him to kill y them, cuando no tenían que comer and they had nothing to y eat, cuando no tenían tiempo de dormir and they had time to y sleep. cuando le estaba y cuando se dio cuenta que el ministerio When he noticed that the ministry no era fácil, wasn't easy, entonces agarró su maleta, sus dos trapitos y se regresó a su casa he took his bag and he went back home. y dejó a Bernabé y a Pablo. He left Barnabas and Paul. ¿Por qué? Why? Porque el ministerio nunca es fácil. The ministry is Y never por favor, easy. hijos que sirven al Señor, aprendan eso. Please, children that serve God, learn El this. ministerio nunca es The fácil. ministry is never easy. Siempre hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar. There's always things that we need to Y hay un face, precio que pagar. and there's a price to pay. Y Pablo dice que él se ha conducido en la iglesia Paul has conducted himself in the con church toda integridad, with all integrity. se ha conducido con honestidad, He has conducted with honesty, pero también ha pagado un precio muy alto but he has also paid a Escuche very high esto, price. Listen, para poder servir al cuerpo de Cristo, servir a la to be iglesia. able to serve the body of Christ, the church, Entonces, servir al cuerpo de Cristo, serving the body of Christ, aunque ciertamente tiene un beneficio, even though it has a benefit, pero también hay un precio que pagar. but it is also there is a price to Y pay. nosotros a veces no entendemos esto. Sometimes we don't understand this. También encontramos cualidades que un servidor de Cristo debe de tener. We can also find qualities that the servant of God needs to Y have. vamos a encontrar algunas situaciones que un creyente o una persona que sirve a Dios We're going to find situations that a believer or a servant of God enfrenta y tiene que estar preparado. faces and needs to be prepared. Y tenemos que estar preparados. We need to be Y prepared. lo primero que el apóstol enseña, The first thing that the apostle póngame teaches, atención en esto, pay attention to me in es this, a no ser un mal ejemplo. is not to be a bad example. Los jóvenes siempre me mandan memes, sí, They- memes, ¿no? The youth always send me Y me memes, mandaron un video and they send me a video. que la muchacha le dice al muchacho, The young girl tells the young que la man quería conquistar y quedar bien, ¿no? he wanted to do flirt with her. Y le dice, me dijiste que eras un ejemplo en la iglesia. He said, you told me you were a good example in Y church. le dice, no te mentí, And he said, I didn't lie to soy un you. ejemplo, I am an example, pero un mal ejemplo para toda la but a iglesia. bad example for the whole church. Entonces nuestra vida Our life es un buen ejemplo is a good o example un mal ejemplo. or a bad Y example. el apóstol dice, And el the apóstol Pablo dice Apostle Paul says que él
todo lo ha hecho He has done everything. y ha soportado muchas cosas, And He has supported many muchas things, necesidades, many needs, muchas carencias. necessities, and lackings. Ha soportado mucho de personas He has supported many que han things for hablado people mal de él, that has spoke bad que about him, critican su trabajo, criticizing his no work, fuera de la iglesia, not outside the dentro church, de la iglesia, inside the que church. en vez de honrarlo lo deshonran, Instead of honor him, they pero dishonor dice, him. lo hemos soportado, And he said, I have gone through it, dice, para no ser un mal ejemplo. so I don't have to be a bad example. Entonces debemos de aprender que como hijos de Dios We need to learn that as y children of God, mayormente como servidores de and Cristo, mostly as servants of debemos Christ, de cuidar nuestro we testimonio. need to be careful with our El apóstol testimony. Pablo enseña Apostle Paul que teaches debemos de tener un buen testimonio dentro y fuera de la we need iglesia. to have a good testimony inside and outside the church. ¿Por qué? Why? Porque un mal testimonio A bad testimony echa abajo todo el trabajo que nosotros hacemos. brings down all the work dentro that de we la have done iglesia inside y the fuera church de la and iglesia. outside the church. Es decir, que la verdad que nosotros predicamos, Meaning the truth that we Pablo preach. dice, conocemos la verdad. Paul says we Diga know the conmigo, truth. conocer. Say no. No podemos servir a Dios We- si no conocemos la verdad, We cannot serve God if we don't know the que es truth, la palabra de Dios. which is the word Porque of si God. no conoces la verdad, If you don't know the truth, ¿cómo caminas en la how verdad? do you walk in truth? ¿Cómo puedes tener un buen testimonio? How can you have a good testimony? Entonces, para servir a Dios, To serve God, no podemos tener una doble vida. we can have a double life. No podemos venir y poner una linda cara, We can come and put a beautiful Cantar face, lindo. sing beautifully, orar que el techo se quiere caer and pray so the roof can y fall allá down, afuera ser de mal testimonio. and be about testimony ¿Qué es ser outside. de mal testimonio? What is of being a bad testimony? Vivir todo lo contrario Living all the a contrary las enseñanzas de Cristo. to the teachings of Y Christ. peor aún, And even worse, vivir o hacer to live or todo do lo contrario all the a contrary lo que estás hablando y predicando. of what you're teaching and Por un lado preaching, predicas el evangelio and the way you preach the y por gospel, otro lado eres de muy mal ejemplo and in another one you're very, para very tu bad example familia, for your family, para la gente en tu for the trabajo. people in your job. Por eso te dicen, ¿y tú eres That's cristiano? why they tell you, are you a ¿Y Christian? tú que te comportas y hablas Ay. y dices esas You cosas? behave, speak, and say those things. En el gimnasio donde voy, The gym where I go, un joven que está ahí a young man that's there. platicando, We were talking. me dijo, ¿a qué te dedicas? Le dije, soy pastor. He told me, what do you ¿Qué es do? eso? Me I said, dijo. I'm a pastor. Where he said, what is that? ¿Crías borregos? Me dijo. Do you Más o menos, le raise dije. sheep? I Le dije, said, soy kind pastor of. de una I iglesia. said, I'm a "Oh, pastor of a church. ¿y cómo se llama eso? Porque yo no sé nada de religión. What's the name of that? Because I don't know anything Le about dije, religion. soy cristiano. I said, I'm a Christian. Oh, me dijo, los que están allá, Oh, he said, en la those esquina de allá, over there in the corner, todos ellos son como tú. they're all like Y you. se quedó pensando y se rascó la cabeza. And he was thinking and Dijo, scratching his bueno, head. no, son diferentes. Well, no, they're different, he Porque said. ellos dicen que son cristianos, Because they said they're Christians. pero no son como ustedes, son But they're diferentes. not like you, they're different. Dijo, aquellos hacen cosas peores They said they do worse things que ni yo que no conozco a Dios. than not even me, that I don't even Dice, know y God. hacen cada cosa con las mujeres y los hombres They do any other thing with men and women que yo que nunca me hablaron de Dios, yo no me atrevo a hacer eso. that I don't even know God. I don't even dare to do that. Pero entonces dicen, soy cristiano. But then they said, I'm a Christian. Lo he dicho en otras And I ocasiones. have said it in different occasions. Cuando tenía 15 años, When I was 15 mi years padre old, me corrió, mi papá me corrió de la casa my father kicked me out of my por todas las house cosas que hacía. because all the things that I was Entonces me doing. fui a vivir solo I went to live by o con un myself grupo de amigos with y some era friends. fiesta todos los días. And it was party every Y day. había vino, había drogas, There was wine and drugs todos los días. every day. Y un día en la mañana mi papá tocó la puerta One day in the morning, my father Y knocked the abrí. door. I opened it. no sé pues cómo le abrí, pero le abrí. I didn't know how to open it, but I Y did. me dijo, hijo, solamente vengo a decirte una cosa. He said, son, I just want to tell you Por something. favor, Please, no andes diciendo que eres cristiano, don't be saying that you're a porque Christian pones en mal a Cristo because you put in bad y a Christ toda la iglesia and del the Señor. whole church of the Lord. Así es que si vas a vivir mal y como quieres, So if you're going to live wrong and the way you want mejor to, no digas que eres cristiano. don't say that you're a Christian. El apóstol Pablo dice Apostle Paul says que debemos de ser un ejemplo
ejemplo We need to be an example para no ser tropiezo para el evangelio. so we cannot be a example for the gospel. Que nuestro comportamiento That our behavior sea íntegro can be en las cosas que hacemos, completed in the things that we do, así como predicamos. just like we preach. Que tiene que haber, que lo que nosotros predicamos That what we preach sea precisamente lo que nosotros hablamos. can be precisely what we speak. Y de hecho, la iglesia a veces trabaja, The church sometimes works, pero no hay un fruto. but there is no ¿Y fruit. por qué no hay un fruto del trabajo que hace, del cansancio que hace? How come there is no fruit of the work and the tiredness that they Porque el do? apóstol Pablo dice que es el poder de Dios obrando a través de él Apostle Paul says the power of God working para through him predicar el evangelio. to preach the gospel. Pero cuando nosotros tenemos un mal testimonio But when we have a bad y no testimony tenemos la comunión con Cristo, and we don't have the community with Christ, entonces ¿cómo podemos then how can servir we a Dios en el poder del Espíritu serve Santo? God in the power of the Holy El poder Spirit? del Espíritu Santo acompaña The power of the Holy Spirit a goes aquellos que guardan el testimonio de Cristo. with those that keep the ¿Cuántos testimony dicen of amén? Christ. How many can say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many can say Ahora les amen? vuelvo a preguntar. Now I'm going to ask you ¿Cuántos again. vinieron a escuchar la palabra How de many Dios? came to listen Amén. to the Dele word un of God? aplauso Amen. al Señor. Give a loud applause to the Lord. En Mateo capítulo 5, verso 16, no lo busque, anótelo. Matthew 5:16, write it down. Jesús también enseñó que tenemos que ser de ejemplo para el mundo. Jesus also taught that we need to be example for the La world. Escritura dice así: alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras. Entonces, el mundo tiene que ver tus buenas obras. The world needs to see your good works. Dile al que está a un lado de ti: el mundo tiene que ver tus buenas obras, Tell your neighbor the world needs to see your no good tus works, malas obras. not your bad works. Nos dio a predicar una palabra. He gave us to preach a word. Entonces es importante que tú cuides tu testimonio. It is important for you to keep your Porque testimony good. Santiago dice: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. James says there cannot be two waters from the same No mouth. puedes andar hablando fountain. maldiciones, groserías, You can be speaking cursing or bad y words, por otro lado bendecir y predicar el evangelio. and in another way to preach and talk about the gospel. Eso no es integridad, That is not integrity. y eso nos nace del corazón de Dios. That doesn't born from the heart of Y lo God. que te da la autoridad moral What gives you y the moral espiritual and para spiritual hablar la palabra authority to speak es the el word testimonio de Jesucristo en tu vida. is the testimony of Christ in your Por life. eso la gente va a creer en Cristo, That's why people's going to believe in por ver Christ cómo vives tú. to see the way you live. Porque es más It importante is more important un testimonio a testimony o una predicación or a preaching silenciosa silently que 1000 predicaciones than 1,000 preachings que hablan mal. that speak bad. Es decir, Meaning, que nosotros podemos predicar mucho, 1000 predicaciones, we can preach tremendas thousands predicaciones. preaching, very tremendous pero ¿cuál preachings. es tu But testimonio? what is your testimony? Porque un mal testimonio A bad testimony echa abajo 1000 buenas brings predicaciones. down 10,000 good preachings. Pero si nosotros predicamos But silenciosamente, if we preach quietly, con nuestra manera de vivir, with our way of con living, nuestra manera de actuar, with our way of acting, con nuestra manera de amar a la gente, with our way of loving people, con nuestra integridad, with our integrity. esa es una predicación que suena mucho más fuerte That's a preaching that sounds even louder que aquella que no tiene integridad. than the one that doesn't have any En otras integrity. palabras, podemos predicar mucho más In other words, we can preach con a el lot ejemplo more with the que example con 1000 palabras. than with 1,000 words. Por eso tus hijos aprenden mucho más That's why your children learn much more para lo bueno y para lo malo. for the good and for the bad. Pero tus hijos aprenden mucho más But your children learn de lo much que more te ven hacer y of what vivir they see you do que and de live lo que tú les dices que hagan. than what you tell them to Tú los do. puedes traer a la iglesia You can bring them to y les church puedes decir: tienes que comportarte de esta manera. and tell them you have to behave in this Pero si way. a ti te ven decir mentiras, But if they see you lie, ellos van a ser mentirosos they're going to be porque lo liars aprenden de ti. because they learn it from you. ¿Por qué mis hijos están viviendo de esta How manera? come my children are living Si in yo this voy a la way? iglesia If I go to church, y yo los llevo a la I iglesia, take them to pero church. ¿qué es lo que tú estás viviendo? But what is it that you are Porque living? enseñas y predicas mucho más Because you teach and con lo show que much more haces of what from que what con you lo que do, hablas. from what you Entonces speak nuestra of. manera de vivir Our es wo- muy importante Our way of living is very important para nosotros poder predicar efectivamente for us to preach y effectively servir efectivamente a nuestro and Señor serve Jesucristo. effectively our Amén. Jesus Lord. Santiago 1
verso 2 al 4, James 1, verse 2 to 4. dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Martín Lutero enseñaba Martin Luther thought que el sufrimiento moldea el carácter del creyente suffering molds the character of the y lo believer acerca más a Cristo. and brings them closer to God. Pablo nos enseña que al soportar con paciencia, Paul teaches by enduring everything. anima a los cristianos a perseverar With patience encourages Christians to confiando en el persevere, Señor. trusting in the Lord. En otras palabras, In los a- verdaderos cristianos, In other words, the true los Christians, cristianos fuertes, the strong Christians, se forman en momentos they get difíciles. formed in Los difficult times. servidores que con un carácter fuerte, The firme, servants with the strong and firm character son aquellos que se forman y se forjan are those the one that forge and en form medio de los problemas in the midst of the y en medio de problems situaciones and in the difíciles. midst of Cuando difficult tú aprendes a situations. servir en medio de las situaciones When you difíciles, learn how to serve in the difficult en medio times, de la escasez, in the middle of the en lacking, medio de la in the persecución, midst of persecution, es ahí cuando realmente el carácter de un servidor se forja. that's where truly a character of a servant is formed. Pero cuando nosotros queremos servir desde la comodidad, When we want to serve from commodity, nuestro carácter comfort, siempre va a ser un carácter débil. our character is always going to be weak, Porque solamente aquel que sabe because only the one that lo que knows cuesta, lo que le costó a Cristo nuestra what salvación cost Christ our primero salvation first y lo que cuesta servir a Cristo, and what it costs to serve entonces va a Christ, caminar con integridad then en su you're corazón. going to walk with integrity in your ¿Me heart. siguen esto? You follow me on Entonces, here? no debemos de ser, siempre le he llamado, no debemos de ser cristianos de caricatura. I always call, we don't have to be Christians of cartoons. Que en el primer problema que se The presenta, first problem that we face, ya queremos dejar a Cristo. we want to leave Christ Y already. dice, no, es que tengo problemas. And you say, no, it's I Ahorita have no puedo problems. servir a Dios. I can serve God right now. Tienes que aprender que cuando tú estás teniendo problemas, You need to learn that when you're having es ahí problems, cuando debes de perseverar para That's servir a Dios. when you need to persevere to serve Que si God. tú es que ahora estoy teniendo problemas en mis finanzas I'm o ha- en mi matrimonio, I'm having problems in my finance and in my marriage es now. ahí donde debes de tomarte de la mano de Dios, That's where you need to hold de yourself from the caminar con fe, hand of God and porque walk with eso es lo faith. que te va a hacer fuerte. That is going to make you strong. ¿Para qué? For what? Para que tú puedas caminar con libertad So you can walk with freedom y las cosas no te detengan. and things cannot hold you back. Y no seas un cristiano que una gripe te deje tirado y no puedas And you levantarte. can be a Christian from a cold, you can get No, up. es que no puedo ir a la iglesia porque me duele el dedo chiquito del pie. I can go to church because my pinky is hurting. Pero cuando tenías el pie enyesado, te ibas a los bailes. But when you have your whole foot in casket, you can go ¿Cierto to o no es cierto? parties, right or Pero, no? es que parece que va a llover. It feels like it's going to rain. No. No. Hermano, hoy no puedo ir a servir. Brother, I can serve today. Sí, pero cuando te ibas al baile estaba lloviendo y ahí estabas danzando, bailando a Yeah, but todo when you en go- el charco, pero ahí estabas. Dancing, you will even dance in the puddle, but you were El dancing. lunes estabas enfermo y no podías ir al trabajo And porque lo dejabas todo ahí. Monday you were sick and you couldn't go to work because Pero you para had to servir a go. Dios, no, es muy difícil. But to serve God, everything's Te difficult. digo una cosa, You want me to tell you something? caminar sin Cristo, eso sí es difícil. Walking without Christ, that is difficult. Sirviendo a Dios, servir a Dios no es fácil. To serve God is not Y hay easy. muchas situaciones que se presentan. There's many situations that we Muchas face, situaciones many difíciles difficult en el situations ministerio. in the ministry. Pero la mayor de ellas That the bigger one of those es muy pequeña a comparación is very little to compare de vivir sin Cristo. of living without Eso Christ. sí, eso sí es difícil. That is difficult. Es cuando no tenemos a Cristo. That's when we don't have Cuando no Christ. tenemos ni Dios ni esperanza. When we don't have hope for Ni God, quien pelee por or who nosotros. can fight for Ni us, quien vele por ti. or who can see Eso for sí you. es difícil. That is difficult. Así es que debemos de aprender a ser fuertes. We need to learn how to be Los strong. tiempos difíciles forman gente con carácter. Difficult times form people with character. Pero los tiempos fáciles But o sencillos Easy times hacen gente débil. make people weak. Se lo voy a enseñar. I'm going to teach you. Póngame atención en esto. Pay attention to me here. Hay una generación de papás o padres There's a generation of parents. que crecieron en situaciones muy They difíciles. grew up in very difficult situations. No les fue fácil. It wasn't easy for them. No les fue fácil salir adelante. It wasn't easy for them to O, go. por ejemplo, en el testimonio de aquellos que vinieron de otro país y vinieron y sufrieron acá The testimony that those came from other para country and comenzar suffered una here nueva vida. to start a new life, Trabajaron, to work. se pasaron por el desierto o por el río They went through the desert y or the pasaron river maybe, cantidad de cosas. and they went for so many Y, tra- things. y- y, pasaron desvelos, They couldn't sleep. se aguantaron
cantidad de cosas que les hicieron en el trabajo, ¿cierto o no es They cierto? went through so many things at job Y and tú work, dijiste, yes si or no? yo hubiera estado en mi país, agarro mi chamarra y me voy. And you said, if I would be in my country, I would get my jacket Pero and aquí leave. si no trabajas, no comes. But if you don't work here, you don't eat. Aquí no está la familia. Your family's not Entonces here. aquí soportaste muchas cosas. Right here, you had to support te many hiciste things. fuerte. And you became Y te strong. hiciste tan fuerte como pensaste que no lo serías. And you became so strong that Pero you never tus thought you were. hijos But your son children otra cosa. are something Porque else. ellos no sufrieron. Because they didn't Y tú les suffer. has dado todas las cosas. You have given them Les all. compras los zapatitos, You buy them their les shoes. compras su ropita, You buy them their les clothes. pagas el You teléfono, pay their cell phones. hacen un berrinchito And they make a y temper les compras tantrum. lo que quieren. And you buy them whatever ¿Y they sabes want. una cosa? And you know something? Se forman una generación débil. They become a ¿Por weak qué? generation. Why? Porque nunca sufrieron. Because they never Porque suffered. no saben lo que es tener hambre. Because they don't know what is No hunger. saben lo que es salir del trabajo sin tener que comer. They don't know what is Yo leaving le work digo una without having to cosa. eat. A la edad de 11 años yo me iba después de la escuela When I was 11 years old, I Me would iba leave a school. trabajar I will have to go to work sin haber comido nada. No tenía nada en el without estómago. eating anything. My Mi stomach mamá was empty. salía y le arrancaba unas hojas al naranjo My mom will get out and get some orange y me las leaves. servía con agua She will y me serve decía, them with para que water. no se te peguen las tripas, me And she decía. said, so your Yo no sé si era guts will verdad not o get no, stuck together. pero no había que comer. I don't know if it was true, but there Y a was la nothing edad to eat. de 8, 9, 10 años When- yo estaba en la calle trabajando 8, 9 years old, I was in the streets working porque viví una situación difícil. because I live in a difficult Y situation. entonces, y cuando hoy se presentan situaciones difíciles, Today, when we face No me difficult espanta. situations, they don't y scare más me. porque sé que ahora tengo a Cristo. And mostly because I know that I have Cristo está de Christ, mi lado. and ¿Cuántos Christ is dicen on my amén? side. How many can say amen? Pero cuando nosotros queremos todo fácil But when we want everything y la vida easy es fácil, and the life is easy, crea gente débil. it makes weak people. Y desgraciadamente Sadly, hay una generación muy débil que se ha formado en la iglesia del there's a Señor. weak generation that has been No formed lo in the digo church. yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. I'm not saying Apostle Paul No is saying it. no están aprovechando They're not taking el amor advantage que Dios les ha the dado. love that God has Y given them. no están aprovechando la gracia They're not que han recibido. taking advantage of the grace that they have received. Muchos de ustedes hubieran querido estudiar una carrera y no pudieron. ¿Cuántos dicen amén? Many of you wanted to study something and you No couldn't. pudieron porque no tenían los medios. You couldn't because you didn't have the Pero resources. tú se los has dado a tus hijos. But you have given to y your no quieren children estudiar. and they don't want to study. ¿Entiendes lo que te digo? You understand what Y I'm y saying? no quieren hacer la tarea. And they don't want to do their Tú homework. hubieras hecho 20 tareas si eso te hubiera llevado a poder tener una carrera. You would have done 20 homeworks if that Pero would tú have le taken estás you to make dando a todas career. las oportunidades. You're giving them all the opportunities. La comida, the food, el techo, their roof, el transporte, le transportation, das el apoyo the help, y no quiere support. estudiar. and they don't want to study. ¿Por qué? Why? Porque no aprovechan lo que se les está dando. Because they're not taking advantage of what they've been Porque giving no them. aprovechan They don't take advantage el amor the que love sus padres le están dando. that their parents are giving Aprendan them. esto, por favor. Learn this, please. No aprovechan el amor. They don't take No advantage of the aprovechan love. las oportunidades que se le están They dando. don't take advantage ¿Podemos of the entender opportunities. esto, papás? Can we understand this, Hijos, parents? ¿podemos entender esto? Children, can we Bueno, all esto es understand lo que this? estaba pasando en la iglesia de Corintio. This Las familias estaban viviendo was esto. happening in the church of Corinthians, the families that were living there. Entonces también hay reacciones externas que tenemos que estar preparados. There are external reactions that we need to be prepared for. Pablo reconoce que los servidores de Cristo enfrentan Paul recognizes that the God tanto servants honra como deshonra. face both honor and dishonor. Enfrentan elogios They face praises como también calumnias. and also Dice, defamations. algunos han hablado muy bien de nosotros, Some of them have speak very well pero about otros us, hablan mal, but others speak bad. hablan mentiras de nosotros. They speak defamations and lies about us. ¿Sabes una cosa? You know something? Cuando tú tienes un buen testimonio When you have a good testimony y la gente no tiene nada malo que hablar de ti, and people has nothing bad to speak va a about hablar you, mentiras. they're going to speak lies. Porque como no haces nada malo, because you tiene don't que do inventar anything mentiras. bad, they have to invent Pablo dice, lies. Paul says, nosotros hemos vivido eso. we have lived that. Un creyente y un servidor de Cristo A believer and a servant of tiene que Christ estar preparado para eso. needs to be prepared for Tiene que this. estar preparado para recibir elogios, And needs to be prepared to receive pero también praises, para ser rechazado. but also to be rejected. Porque tienes que estar preparado cuando la gente te aplauda. You need to be ready when people applaud ¿Por to qué? you.
Porque Why? si no estás preparado, Because if you're not se ready, te va a hacer una cabezota. you're going to get a big Y head. entonces te vas a sentir And then you're going to feel, y vas a tener un concepto mucho más alto de ti mismo. you're going to have a higher concept of yourself. Que la gente no te diga quién eres en Cristo. Don't allow people to tell you who you are Porque in la misma Christ. gente que hoy viene y te endulza el The oído, same people that comes today te and sweets levanta your hasta ear arriba, and they lift you up. esa misma gente mañana viene y te pincha. That same people tomorrow is going to come and Y, poke you. y en mi argot, en mi vocabulario, And in my words, in my das vocabulary, el ranazo, te vas hasta abajo. you're going to fall all the way down. Porque la gente que hoy te quiere elogiar con palabras, People that today want to praise you with el día de words, mañana habla mal de ti. tomorrow they're going to speak bad about Entonces tú you. tienes que estar preparado. You need to be ready for that. Porque muchos te van a aceptar y muchos te van a honrar. Many are going to accept you and honor you. Muchos van a creer en la palabra que tú estás predicando. Many are going to believe in the word that Pero you're muchos te van a preaching. decir que eres un mentiroso. Many are going to say that you're a Y porque te liar. lo digan no quiere decir que eres un mentiroso. Because they tell you that doesn't mean Y you are tienes a que tener liar. un corazón sano You need to have a healthy heart para recibirlo con gracia to receive it with y obrar grace con gracia. and work with grace. Porque no puedes tener un carácter con los que te honran You're going to have a character with those that y honor otro you carácter con los que te and a deshonran. different character for those that Me dishonor porto you. bien I behave y well hablo bien and I speak con los well que hablan bien de mí. with those that speak well Pero about los me. que están hablando mal But de mí, those that are speaking bad about me, Pablo dice, los que me están criticando, Paul says those that are voy a criticizing hablar me, mal. I'm going to No, speak dice bad. el apóstol Pablo. No, Apostle Paul Mi says, comportamiento my behavior es el mismo. is the same. Porque lo que yo hago no lo hago para la gente. Because what I do Lo it que for yo people. hago What I lo do, estoy haciendo para el Señor. I'm doing it for the Y del Lord. Señor viene la recompensa. And the reward comes from the Lord. Pero hay otra cosa que debes de aprender. There's something else you need to learn. Debes de esperar You need to wait que malos momentos for vengan. bad moments to Siempre come. te he enseñado esto. I have always teach you this. Prepárate para lo mejor. Get ready for the best. Debes de saber que momentos buenos van a venir a tu You vida. need to know that good moments are going Pero to come for también your tienes life. que estar preparado But you also need to be ready. porque malos momentos van a venir. Because bad moments are Y going to los come. malos momentos no te pueden detener. And the bad moments cannot hold you Si back. alguien habló mal de ti, If someone speaks bad about si you, alguien no le gusta cómo if hablas, somebody doesn't like the way you cómo speak, predicas, the way you preach, cómo the cantas, way you sing, si no te gusta cómo sirves if you don't like, they don't like the way you y están serve, hablando mal de ti, and they're speaking bad about tú you, tienes que tener un corazón sano you need to have a healthy y heart. tienes que soportarlo. Di And conmigo you need to soportarlo. support it, ¿Sabes get lo through que yo it. escucho mucho en los servidores? You know what I hear a lot in the Yo no servants? tengo por qué aguantar esto. I don't have to Yo no go tengo por through qué it with aguantar this. estas caras. I don't have to be going Yo no tengo que holding these aguantar faces. ¿qué necesidad tengo yo What need do I have de que estén hablando mal de mí? for them to be speaking bad Yo no about voy a me? aguantar esto. I'm not going to go Pablo through that. dice, yo lo aguanto todo Paul says, y I'll lo go through soporto everything. todo And I support everything por el amor de Cristo for the love of y para Christ. no ser de tropiezo. And so I don't have to be a Entonces un stumble for servidor any. tiene que aprender A esto. servant needs to learn Tiene this. que aprender They need to learn a soportarlo. to get Di through conmigo a it, support soportar. it, to go through it. Yo fui formado I was formed por un padre de fe, by a father of faith, por un padre que tuvo la fe para formarme. by a father that had the faith to Y la form me. manera que me formó y And me enseñó para el The ministerio way he formed me and teach me in the ministry. no fue la manera que a veces ustedes conocen de mí. It wasn't the way that sometimes you know about me. Yo a veces pienso, Sometimes I think, estos son como de chicle, de papel. these are like gum or No paper. le pueden decir una cosita, pero ay, me ofendo, ya no quiero You servir. can tell them anything because I don't want to El serve pastor anymore. no le gusta lo que hago, me dijo que estaba mal. The pastor doesn't like what I do. I was wrong, he Y pues si said. está mal y estás haciendo las cosas mal, ¿qué quieres que te diga? And if it's wrong and you're doing it wrong, what Que do te you want me to aplauda tell y you? haga las cosas mal toda la vida. To applaud to you and so you can do things Te tengo wrong que all the time? decir que no está bien lo que estás haciendo. I need to tell you that it's not okay what you're Y te tengo doing. que enseñar a hacer las cosas. And I need to teach you how to do Y things. eso no quiere decir que no te amo. And that doesn't mean that I don't love you. Quiere decir que te amo y quiero formarte. That means that I love you, want to form Entonces you. tenemos que aprender a soportar. We need to learn how to support. Mire, yo entré a trabajos I went into jobs donde la gente de trabajo where my y los coworkers jefes en el trabajo and the bosses in the eran, work, o sea, se portaban muy mal. they were very bad to Y la me. verdad, yo no sabía hacer el trabajo, era nuevo. I didn't know how to do the job. I Y was me new. tenía que aguantar. And they had to support me. Cuando era pequeño, trabajaba desde muy pequeño en una panadería. I worked from very young age in a Y
los bakery. panaderos viejos eran cosas serias. And the old bakers were something Esos serious. hacían la masa con un rodillo. They will make the dough with Grandote. a roller, with a big Pero con roller. el mismo rodillo me corregían. But with the same roller, they would Me correct me. decían, no, así no se hace, ¡pum! They would Y tell me, me no, it's pegaba. not like that, and they will hit Y me. había uno que me aventaba la masa. There was one that would throw me the Viejo dough. loco, decía yo. I said, this is a Me crazy man. agarraba la masa, He will get the la dough, probaba he will taste y it, me aventaba una bola de masa. and he will throw me a bowl Ahí of es cuando dough. aprendí a esquivar todo. That's when I learned how to Y entonces, y me la tenía que go aguantar. through it. And I need to Porque yo support no that sabía. because I didn't know. Pero aguantando su mal carácter But getting o through la his bad forma character en que me trataba, and the way he would treat me, aprendí. I Y learned. aprendí un oficio. And I learned Y how to do aprendí a that. hacer las cosas And I bien. learned how to do good things. Y el problema es que a veces no soportamos. The problem is that sometimes we Y no don't support aprendemos a it. servir porque no nos gusta que nos corrijan o que nos enseñen. We don't learn how to serve because we don't like to be corrected or teach. Diga conmigo, hay que soportarlo Say it with me. We need to go para through poder it servir a so Cristo. we can serve Christ. Hasta ahí se la dejo porque I'm going to leave it right there because no creo que esté tan crecido espiritualmente para recibir más. I don't want you to grow up so much to receive more. Entonces la verdad no siempre es bien recibida o valorada. The truth is not always recognized or valued, Pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto para servir a Dios. but our hearts need to be ready to El serve apóstol God. Pablo enseña las paradojas cristianas Apostle Paul teaches o the la paradox paradoja de los que sirven a Dios. or the paradigms those that serve God. ¿Qué es una paradoja? What is a paradox? Es aquello que Paradox. aparentemente es contrario a la lógica. Something that is contrary to logic. Pablo habla Paul speaks de la tristeza, of sadness, de la riqueza espiritual of spiritual y las richness, posesiones and materiales. the material possessions. En el versículo 10 In verse 10, dice, parece que estamos tristes, it seems like we're pero en sad. realidad estamos contentos. We're ritually happy. Parece que somos pobres, It seems like we're poor, pero a muchos los hacemos ricos. but we make many rich. Eso es una paradoja. That is a paradox. Pablo dice, yo he pasado momentos muy difíciles donde no tengo que comer, Paul says, I went through difficult times where I have nothing to pero eat. con lo que yo les he dado y les he enseñado, But with what I have teach you and give ustedes you han salido de la miseria, have got out of misery. ustedes han salido de la pobreza, You have gotten out of han poverty. sido prosperados You have been y prospering. los hemos And enriquecido. we have made you Pablo rich. habla de la riqueza Paul espiritual, speaks of spiritual pero richness, también de la riqueza material but also que producen las enseñanzas. physical richness. Y that's dice, y in cuando the teachings. nosotros hemos estado sin comer, When we have with nothing es to el eat, momento que más ustedes han tenido riquezas. is the moment where you have more riches. Pero han menospreciado la palabra But you have despised the word y el amor que Dios les está expresando, and the love that God is expressing to porque you. piensan que porque yo, Pablo, estoy pasando una necesidad Because you think that me, Paul, I'm económica going through economic y no need tengo que comer, and I have nothing to eat. piensan que no tengo la autoridad espiritual You think that I don't have the y spiritual, apostólica sobre la iglesia. spiritual and Y apostolic. aunque me vean en esta situación, Authority. tengo la autoridad And even you see me in this situation, I para have the poder authority bendecir tu vida, to be able to bless your orar y life, que los cielos sean to abiertos, pray and heavens can be porque esa open. es la bendición que está Because sobre los servidores. That is the blessing that is upon the servants. Y esa es una paradoja That is the paradox. que muchas veces yo le pregunté a Dios, That sometimes I ask God, Señor, Lord, a veces no tengo para pagar la renta. sometimes I have no money to Todos pay my están rent. prosperando. And everybody's Todos tienen prospering. mejor carro, Everybody has a better car. todos tienen mejor casa They all have better y están houses. viviendo mucho mejor. And they're living way better. Señor, ¿por qué yo no puedo pagar mis cuentas? Lord, why can't I pay my bills? Y el apóstol Pablo enseña, dice, aunque parezca que somos pobres, Apostle Paul teaches and says, even somos though ricos y no nos hace falta nada. that we're poor, we're rich, and we're Porque not missing anything. el que sirve a Dios The one that serves God tiene que aprender que la riqueza espiritual no está en las posesiones needs materiales. to learn that spiritual riches is not La in the material riqueza things. verdadera The true richness está en servir a Cristo is in serving y Christ conocer a Cristo. and knowing Esa es la Christ. riqueza verdadera. That is the true riches. Y hay muchas personas que tienen cosas materiales, Many people have material things, pero son muy pobres but they're espiritualmente. very poor spiritually. Y cuando estás pasando, y aprende esto por favor, Please learn this. Pablo dice, Paul says, sé vivir en escasez, I know how to live in lack, pero también sé vivir en but also abundancia. I know how to live in Sé lo que es abundance. tener hambre, I know what is pero being también hunger, sé lo que es comer muy bien.
bien. But I also know what it En is. otras It's really palabras, good. Pablo sabía In other words, Paul knew que puede pasar por un momento he can difícil. go through a difficult time. No quiere decir que siempre vas a vivir It así. doesn't mean that you're always going to be Van a, like that. van a venir momentos de mucha abundancia. Times of a lot of Van abundance a is venir going to come. momentos que Dios te va a bendecir tanto Moments are going to come where God is going to que bless you cuando so estaba much cayendo a gotita, that when it was just dropping, ahora va a venir un gran chorro. now it's going to be a big Pero pouring. Pablo sabía But que las riquezas materiales Paul knew that material riches no lo hacían un apóstol didn't make him an y no apostle le daban la autoridad and apostólica. didn't give him the apostolic Él dijo, authority. todo lo puedo en Cristo que me He said, fortalece. I can do it all through Christ that strengthens Precisamente me. estaba hablando financieramente. Precisely, we're speaking financially. Tú tienes que aprenderlo. You need to learn it. Porque a veces dejas de servir y andas todo desanimado. Sometimes you stop serving God and you're all A discouraged. veces que te tienen que meter un cerillo para It looks like aprenderte. they have to turn you Ay, on es so que you el can trabajo y andas todo. a lighter. Pablo dice, parece que estamos tristes, pero en realidad estamos Paul gozosos. says it looks like we're sad, but we are truly La gente joyful. piensa que estamos tristes, pero no tenemos el gozo de Dios. People think that we're sad, but no, because we have the Porque rejoice yo of no God. pierdo el gozo porque perdí el trabajo. I don't lose my joy because I No, lost al my job. contrario, yo sé que Dios ahí se va a To the manifestar. contrary, I know God is Y going to que la manifest gloria there. de Dios va a venir sobre The mi glory of vida. God is going to come upon my life. No puedes servir a Dios y estar deprimido You cannot serve God and be depressed porque la cuenta de banco disminuyó. because my bank account Pablo went down. sabía servir a Dios con dinero y sin dinero. Paul knew how to serve God without money. Pablo hacía campañas Paul evangelísticas would make con dinero, sin dinero. Evangelistic campaigns with or without Y money. tú tienes que aprender esto. And you need to learn this. Es que no puedo ir porque no puedo, no tengo para la gasolina. I can go because I don't have for gas. Oh, pero sí tienes gasolina para hacer otras cosas. But you do have gas to do something Entonces else. tú tienes que aprender You need to learn que para servir a Dios to serve God. tienes que invertir lo tuyo propio. You need to invest what is your Porque own. un servidor de Cristo A aprende Servant of God que learns todo lo que tiene everything that he es de has Dios y para Dios. is of God and Dele un for aplauso God. al Señor. Give a lot of applause to the Lord. El amor sincero Sincere love es algo que debe de manifestarse en la iglesia. is something that been manifested in church. Pablo muestra su corazón a la iglesia, abre su corazón a la iglesia Paul opens his heart to this y habla church como un padre and speaks like a con father toda sinceridad y amor with all sincerity and love, y lamentando que los corintios lamenting that the o que la Corinthians iglesia or the church no correspondiera al amor que estaba recibiendo. did not reciprocate with the love that they were El receiving. amor genuino busca el bien de otro. Ese Genu- es el amor genuino. Genuine love it goes El que with busca others. el amor, el que busca el bien de la otra persona, The one that seeks for the good of the other people. aunque no siempre sea correspondido, Even eso es el verdadero Though it's amor. not always ¿Cuántos dicen amén? reciprocated. Primera de Juan 4:19 dice, 1 John 4:19. nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. We love him because Diga he conmigo, loves us le first. amamos a Él. Say it, we love Diga him. conmigo, le amamos a Él We love him porque Él nos amó primero. because he first loves us. Billy Graham enseñaba Billy Graham will teach que el amor es la marca distintiva del verdadero cristiano, love is the hallmark of the true de los disciple verdaderos of Christ, servidores de Cristo. of the true servants of Christ. Jesús enseñó Jesus taught que el mundo va a saber que son sus discípulos the world will know that you're por la his manera en que disciples se aman los unos a los otros. for the way they love each other. ¿Cómo el mundo va a darse cuenta que nos amamos? How is the world going to know that we love each Por other? cómo nos tratamos. For the way we treat each other. Aprenda esto, por favor. Learn this, please. El amor no es un sentimiento. Love is not a feeling El amor es una decisión Love is de a entregarlo decision todo of por giving aquella everything persona. for that person. El amor no es algo que sentimos, Love is not something that we aunque feel, debe de haber cariño por It- quien amamos. even though there should be love Pero for el those that we verdadero love. amor But the true love Se expresa en las cosas que hacemos. is expressed in the things no that en we lo que do, sentimos. not in what we feel. Sabemos que Dios nos ama, We know that God loves pero us. dice que en esto conocemos el amor. But it says that we're going to en know que the Él love nos in amó this primero. and that He loved us ¿Cómo first. conocemos que nos amó? How do we know that He Porque loved us? dio a su Hijo Because He gave His para Son morir por nuestros pecados. to die for our sins. Y en esto conocemos que Jesús nos ama. And we will know that God Porque loves aunque us through éramos here. enemigos de Dios en nuestra mente y nuestra manera de Even though we vivir, were enemies of God in our way of living and Él de thinking, la misma manera murió por the nosotros. same way He died Diga for us. conmigo, el verdadero amor Say with me, the true love es el que se expresa. is the one that is expressed. Pablo dice a la iglesia, Paul tells the church, nosotros los hemos amado. we have loved you. Pero usted dice, y somos servidores de Cristo. And we are Diga servants of conmigo, Christ. servidores.
Say with me, servants. ¿Cómo le estaban demostrando a la How iglesia they were showing the el church verdadero amor de Dios the true love of God, y que amaban a la iglesia, que Pablo y su equipo? and that Paul and Póngame his atención en team, esto, no se distraiga. pay attention to this, don't ¿Cómo get Pablo distracted. demostraba a la iglesia How did Paul can show the que church realmente los amaba? that he truly loved them? Por cómo los servía. Because the way he served them. No por los suspiros, ni les tiro besos. Not sí, because of the los amo. kisses that he will throw them and love you. Porque cuando Pablo pasaban días y noches que no dormía Paul will spend nights without sleeping. y no tenía nada en el estómago And para comer. He had no food in his stomach Y aún to así eat. no dejaba de servir y de predicar a la And iglesia. even like that, he wouldn't stop preaching and serving Y the church. entonces dijo, nosotros los hemos amado. He said, we have loved you. Entonces el amor es algo que se demuestra. Love is something that we show. Hombres y mujeres dicen, no, es que yo amo mucho a mi esposo. Men and women said, I love my O los husband right too esposos much. dicen, yo amo a mi esposa. The husband says, I love my Pero la wife. esposa se queja de que no le demuestra ese amor. The wife complains that Dice, he pero doesn't show vieja, the tú love. sabes que te amo. But my love, you know that Mi I love corazón you. es, mira, este corazón aquí estás adentro. Look, this heart, you are in here. Sí, pero tu esposa no quiere los latidos. Yeah, but your wife doesn't want the Tu heartbeat. esposa quiere que tú le expreses Your que wife la wants amas you to express that you a love her través de las cosas que tú haces. through things that you do. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Love your wife the way Como la amó, Christ loved the church. dando su vida How? por ella. Giving his life for her. Entonces el hombre debe de expresar ese amor. Men shall express Pero la that love. mujer también. But also the women. El hombre quiere que la mujer exprese ese amor. Men wants women to express that love. Yo pensé que iban a decir amén las I mujeres. thought the women were going to say amen. ¿Sabe por qué tenemos matrimonios y familias tan dañadas? You know why we have marriages and families so damaged? Porque no saben expresar ese Because you amor. don't know how to express that Porque love. no saben dar ese amor. Because you don't know how to give that love. El amor es algo que nos gusta recibir. ¿Cuánto The decimos love amén? is something that we Y nos like to gusta receive. recibir el amor de We Dios. like to receive the love of Pero God. tenemos que aprender a But we need corresponder ese amor. To learn how to reciprocate that Pablo love. le dice a la iglesia, God abre tells su the church, corazón. open your heart. Porque Pablo como un apóstol, Because Paul y is an aquí está el apostle. punto de esta And this enseñanza. is the point of this teaching. Pablo como un apóstol Paul as an entiende apostle espiritualmente lo que está pasando en la iglesia can understand spiritually y what's que happening in the y church. que están corriendo un peligro muy fuerte And they're going through a very dangerous time. porque se da cuenta cómo lo estaban tratando. Because he knew Lo how trataban mal. they were No treating todos, him bad. Not pero gran everyone. parte de la iglesia lo estaba tratando mal. Most of the people were Lo treating him estaban bad. deshonrando They were dishonoring y him. Pablo no lo permitió. And Paul didn't approve of that. ¿Por qué? Why? No porque se levantara en orgullo y dijo, oh, yo soy el apóstol Pablo. Not because he A lifted up mí in nadie me pride. va a hablar de esta manera. I'm Apostle Paul and nobody's going to talk to me like that. Pablo con el corazón de un padre entendía lo que estaba pasando. Paul with the heart of a father knew what was Y happening. entonces les dijo, iglesia, He said, church, nosotros los hemos amado mucho we have loved you so y se much. los hemos demostrado And we have shown it to con you todo lo que nosotros hemos hecho por ustedes, with all we have done for todo you. lo que les hemos dado. Everything we have Y given you, entonces nosotros los amamos sin reserva. we love you Pero without Pablo, reserve. como un padre espiritual, Paul as a spiritual le father, dice, pero ustedes but you guys, he no están said, correspondiendo a ese amor. are not reciprocating No that nos love. están amando de la You misma guys are manera. not loving us the same Y le way. dice el apóstol Pablo, como un padre se los digo, I tell you this as a Ámenme. father. Love me. ámenme Love como me. yo los estoy amando. The same way I'm loving ¿Por qué you. Pablo les tenía que enseñar esto? Why did Paul have to teach this Porque to si them? no aprendían a corresponder con amor, Because he didn't know how lo to leía love him. ahora. I read this before. Pablo le dice, amor He said, con love, amor se paga. is paid with Diga love. conmigo, amor and say it with con me, amor love se paga. is paid with Entonces, love. el amor que nosotros recibimos, The love that we receive, tenemos que corresponder ese amor. we need to reciprocate the love with the same way. La iglesia ha entendido mal The church has to understand y se ha that. predicado mal. He has been preaching back. Dice, Dios ama sin esperar nada a cambio. God loves without No es cierto. waiting for Dios anything back. ama incondicionalmente, God loves pero Él unconditionally. espera que tú correspondas a su amor. But he wants you to reciprocate, to match the same love. Entonces no nos enseña a que debemos de dar incondicionalmente It's teaching us that we y debemos need de to amar, love pero elsewhere. también nos enseña But it also teaches que us tenemos que corresponder ese amor. that we need to match the same love. Porque la iglesia estaba
estaba pasando un momento muy The difícil. church was going through a very difficult Y se lo time. dice en los primeros versículos. And he says it in the first Le dice, verses. ustedes están menospreciando el amor que Dios les está dando. You are despising the love that God is giving you. Entonces Pablo los confronta como un padre Paul confronts them as a y le father. dice, hijo, And he said, my son, ¿no te he amado? haven't I loved you? ¿No te lo he demostrado? Haven't I shown it to Con you? todo lo que hago por ti, With everything that I do todo for lo que he you. hecho todos estos Everything that I años, have done all these me he years. dado a ti. I have given myself to you. Es más, yo he pasado necesidades Even where I have gone por through needs dártelo todo. to give you everything. para que tú tengas lo que yo no tuve. So you can have what I Pablo está couldn't enseñando have. esto. This is what Pero Paul's tú teaching. But you No estás correspondiendo a ese amor. are not matching the same love. Y nosotros pensamos We equivocadamente, think wrongly. no, pues hay que dejarlo. Oh, let's leave No, it like eso that. es un error. No, that is a mistake. Porque si yo no le enseño a corresponder ese amor, Because if o sea, yo te estoy I amando. don't teach him too much the love, Y I'm tengo loving que you. enseñarte, hijo, que no me estás amando. And I need to teach you, Tal my vez son, that you're tienes not un loving me. sentimiento de cariño por mí, You might have a feeling of pero love no for me me, estás amando but you're not loving como me yo te amo a ti. the same way I love you. ¿Cómo te das cuenta que te amo? How can you tell that I love Por todo you? lo que hago por ti. Because everything that I do for you. Cuando mamá te tiene los calzones limpios, When your mom washes your underwear, no te diste cuenta cuando los lavó, did pero you ella notice los lavó. when she did it? But she did. Los dobló en tu cajón. She folded them and put Te them in your hizo la drawer. comida. She cooked for you. Cuando tenías temperatura, When you had a te fever, estuvo poniendo los trapitos. she was putting the Estuvo pads al in you. pendiente de tu She was medicina putting, y giving you siempre ha medicine. estado ahí contigo. And she was always there for Eso you. es amor y te lo ha That demostrado. is love, and she has shown Pero it to tú you. no haces nada But you didn't do anything para retribuir el amor que yo te estoy to dando. give the love back that I'm giving you. ¿Por qué el apóstol tiene que enseñar esto? Why Ponme does the apostle atención. need to teach this? Porque corre el peligro la iglesia Because the church runs de the hacer lo mismo con Dios, danger to do the same thing with de God. no valorar Not y valuing menospreciar el And amor this- que Dios les está dando como padre. prize that love that God is giving them as a Porque si father. tú no sabes corresponder, dice, amor con amor se It paga. says love is paid with Y love. si tú no sabes corresponder ese amor, If you don't know how to y match yo that te love, atiendo, I take care of pero you. todo es como ¿cómo se llama? El asadón, todo para acá, But todo everything para is acá. like that tool that A mí everything dame, brings a theirs mí here. atiéndeme, Give a me, mí cuídame, take care a of mí me, dame, give me, a mí quiéreme, love me, da la vida por mí. give your life for Y me. tú no das nada. And you don't give Si anything. tú no aprendes a If amarme a mí, you don't learn que to me love ves, me, to give ¿cómo me, vas a aprender a amar a tu padre que no ves? how are you going to learn how to love your ¿Cómo father vas a that you don't see? aprender How are you going to learn a valorar lo que Jesús ha hecho por to ti? value what Jesus has done for you? Entonces el apóstol como un padre The enseña apostle, as a father, teaches a sus hijos to his a children que los ame. Le dice, no me están amando como me deberían de amar. to love me. He said, you don't love me the way you're Los supposed to. confronta con amor. He confronts them with No, love. no les está reprochando, He's not telling ni them. es una manipulación. Or it is not a ¿Ah? manipulation Como either. esas mamás que dicen, ay, me voy a morir si no haces esto. No, Like se those va a morir. mothers that Pura say, manipulación del You diablo. don't love me if you don't do this. That's just Eso no es manipulation. manipulación, eso es confrontar con amor. That's not manipulation. That is ¿Por qué? confronting with love. Ahora Why? te voy a poner, voy más profundo y pon I'm going to atención. go a little deeper and pay attention to this. Porque si tú no le enseñas a tu hijo esto, If you don't teach this to your son or él siempre va a daughter, tener problemas con todas sus relaciones. they're always going to have trouble with all their ¿Cómo vas a poder relationships. ser un buen esposo How can you be a good husband y amar a tu esposa and love your wife si no amas a tu mamá if you don't love your mother y no correspondes al amor de tu mamá? and you don't match the love of your mother? ¿Y sabes cuál es el problema? And you know what is Te the voy a problem? enseñar esto. I'm going to teach you this. El amor The love es una carretera de dos sentidos. is a road with two paths. Por la experiencia nos damos cuenta que un matrimonio o una relación By experience, we can tell that no marriage puede or relationship funcionar con el amor de una sola persona. cannot work with the love of a one A person. veces hay algunos abusivos, Sometimes there are some ¿verdad? abusive ones. Que ámame, Love me, dame, give me, atiéndeme, take care of y me. ama, pero And they nunca hay love and del love, otro lado. but there's nothing from the other side. Nunca corresponde ese amor. They never match the same love. Y ahí está el hombre amándole, And there goes comprándole. men loving and Y hasta en el buying. noviazgo. And even when they were Ni a su boyfriend mamá le compra, pero sí le and girlfriend, compra a ella. they don't buy the mother, but they do Y buy no le her. compra a ella lo que nunca le compró And a they la que buy lo her trajo a la what they vida. do to the one that bring life to them. Tranquilos. Y le compra todo a ella. And they buy everything for her.
y la otra y aquella mujer And that other woman, no le corresponde ese amor. she didn't match the Eso same no dura, love. eso se termina. That ends Hay quick. matrimonios que se terminan There's marriages that end. porque solamente, un ejemplo, ella An lo da example. todo y ella siempre lo ama. She gives them Lo all, atiende. and she always takes care of him and love him. Hasta cuando viene del trabajo hasta le quita los zapatos, les trae sus pantuflas. When he comes from work, she takes off his shoes and brings the sandals. Pero sabe una cosa, que cuando solamente uno ama, But you know something? ama y el otro no paga But ese amor, only one loves and the other doesn't llega el pay the love. momento The que moment comes ella se va a fastidiar where she's y going to va a get decir tired. hasta aquí. And she's going to say, Yo, till here. yo te di todo y tú nunca me das I nada. gave you everything and you never gave me No anything. funciona. It doesn't work. En nuestras relaciones de In familia our relationships in y en nuestras family relaciones en Cristo, and our relationships in no Christ, funciona cuando solamente es el amor es hacia un sentido. it doesn't work when love is only Y in tenemos one que way. aprender que el amor tiene que ser correspondido con amor. We need to learn that love needs to be matched with Si el love. amor se manifiesta con actos de amor, If love is manifested with acts ¿cómo of love, tienes que corresponder ese amor? how Con can you match actos de the love amor. with acts Por of eso love? Pablo dice, That's what Paul o sea, no me says. importa qué es lo que I sientas, don't care what you feel. no me importa que tú digas que me quieres. I don't care that you say Yo that you como love tu me. papá te estoy diciendo, Me as your father, I'm como telling tu you. padre As espiritual your te digo, spiritual father, I'm telling que you yo no siento tu amor that I don't feel your porque no love veo que hagas nada por mí. because I don't see you do anything for me. Por eso le dijo, yo los enriquezco. That's why he said, I make you Yo paso rich. necesidad, I go through needs, pero ni siquiera eso les pido. but I don't Por even no poner ask you tropiezo al for evangelio, that, dice el so I apóstol don't be a Pablo. stumble in the gospel, says Apostle Entonces Paul. es algo que tenemos que aprender. This is something we need to learn. Porque si no aprendemos a corresponder el amor, If we don't learn how to ¿cómo match that pueden love, tener un buen matrimonio? how can they have a good marriage? ¿Cómo pueden durar una familia unida para siempre? How can a family be united forever? Si un hermano, If a brother, a ver, yo tengo dos hijos, I have two una children, hija y un hijo, a son and a daughter, una hija y un hijo. a daughter and Y a si son. solamente uno ama And if only one y loves, uno siempre está dando, and the only one y is uno also siempre está apoyando, always giving and y uno siempre supporting, está haciéndolo todo, and when he's always doing y el everything, otro no hace, and the other one doesn't do el día de any, mañana tomorrow, esos hermanos se van a separar. those brothers are going to Porque lo separate. único que mantiene unida a la Because the familia, only thing that makes el the family matrimonio, together la iglesia, the marriage, the es church, el amor verdadero, el amor de Dios. is the true love, the love Y of el God. amor de Dios no es egoísta. The love of God is not El amor selfish. de Dios no busca lo The suyo. love of God doesn't look El for amor himself. es una carretera de dos The sentidos. love of God is Te a amo, roadway of two me ways. amas. You love me and I Me love haces you. de comer, You cook for me yo te hago la cena. and I make dinner for you. No soy menos hombre. I'm not a less man. No soy menos hombre por echar una lavadora. I'm not lesser of a man to No go soy put menos hombre si está laundry. cansada, si I'm está not lesser of a man agotada. Hay if una she's razón. Tired. Es She's porque the atendió reason. mi familia, She me took care of my atendió a family. mí. She took care of me. Ahora me toca atenderla a ella. Now it's my Eso es job amar. to take care of her. That is Eso es love. corresponder con amor. That is too much with love. Y el apóstol le enseña a ustedes, Apostle is teaching yo you les he guys. dado mucho I had given you much, y les he entregado mucho and I had y given you ustedes no much, me están amando. and you guys are not loving me. Qué silencio hay en la sala. How much silence is in the room? Por eso para el apóstol Pablo es importante enseñarles a amar It's verdaderamente. important for Apostle Paul to teach them how to love ¿Cuántos truly han love. recibido amor? How many have received love? No de mi parte, de sus padres, Not de su from esposa. me, from your parents, de your sus wife, hijos. your children. Aprendan a corresponder Learn ese how amor to match con that amor. love with love, Y con amor es haciendo and to love cosas is para doing ellos. things for them. Porque el amor no busca lo suyo propio. Love doesn't seek for Yo its busco own. que ella esté bien. I seek so she Busco can be que well. él esté I bien. look for him to Ese be es well. el verdadero amor. That is the true Amén. love. ¿Le bendice? Amen. Does this Denle un bless aplauso you? al Señor. Give a lot of applause to the Lord. Entonces, para terminar, si me ayuda la alabanza, para terminar, quiero resumir esto I want to rápidamente. resume this very quickly. Entonces, y una aplicación práctica en tu vida. A good application in your La life. integridad y el buen testimonio te abre puertas para compartir el evangelio. Integrity and good testimony open doors to preach the gospel. La paciencia en el sufrimiento te fortalece tu fe Patience in suffering strengthens your faith y glorifica a Dios. and glorifies God. Y el fruto del Espíritu The fruit of the Spirit debe de ser evidente en tu vida. must be evident in your La life. gente debe de ver ese fruto del Espíritu Santo en tu vida.
people should see the fruit of the Spirit in your life. La aceptación y el rechazo Acceptance and rejection forman parte de la experiencia cristiana are part of the Christian y life. debes de aprender a lidiar con eso. We need to learn la how manera to work correcta. with it in the true way. Vas a ser aceptado por muchas You're personas going to be accepted for many y people, también vas a ser rechazado por muchos. and you're also going to be A rejected from Jesús y a many. los apóstoles, Jesus and the apostles, muchos lo recibieron many received y them, muchos lo and rechazaron. many reject them. No debes de ir pensando, me van a rechazar, me van a You don't rechazar. have to go thinking they're going to Sacúdete ese reject me. espíritu de rechazo. Shake that off of Pero, the spirit of pero lo que rejection. hagas, hazlo con fe. What you do it Pero with aún faith. haciendo todas las cosas bien, But even though doing all things well, alguno no te va a honrar. some of them are Que not going eso to no honor you. cambie tu manera de servir. Don't let that change Que eso your no way of cambie tu serving. manera Don't let that de change amar a la iglesia your way of loving y amar church a tu familia. and love your family. Amén. Amen. La verdadera riqueza se encuentra The true wealth is en found Cristo, in Christ, no en las posesiones not in materiales. material possessions. El amor sincero y abierto Sincere and open es love fundamental en todas nuestras is relaciones fundamental in all relationships y en tu relación con Cristo. and your relationship with Christ. Y puedes ponerte de pie y terminar quiero darte algunas frases o enseñanzas Can you stand up? I want to give you que some pueden cambiar tu vida de hoy para siempre. teachings and quotes can change your life for Charles ever. Spurgeon, un predicador de avivamiento, Charles Spurgeon, a revival preacher. decía: vive de tal manera que los hombres no puedan decir nada malo de ti. Live in such a way that no man can say anything bad about you. Y cuando digan mentiras, And when they say lies, debes de saber you need to que know vas en buen camino. you're going in a good way. John Stott: John Stott. no somos llamados solamente a enseñar la verdad, We're not only called to teach the truth, sino a encarnar la verdad. but to embody the No truth. solamente prediques, Don't only preach, vive la palabra de Dios. live the word of God. Martín Lutero decía: Martin Luther said, Dios no crea hombres fuertes a través de comodidades, God did not create strong men through sino los comfort, crea a través de las pruebas. but he makes them through the Billy Graham, trials. Billy Graham, El gran evangelista del siglo the XX, great evangelist of the 20th century, decía: el destino, el distintivo del cristiano es el amor. the hallmark of the Christian is love. Eso es lo que identifica a un verdadero That's cristiano. what identifies a true Christian. Y el siervo de Dios debe de estar preparado para soportar tanto elogios como The críticas. servant of God must be prepared to endure both praises and criticism. Debe de estar preparado para soportar lo bueno It needs to be ready to go y through the también good soportar lo malo. and also through the bad. Si tú soportas lo malo, If you support the bad, van a venir muchos tiempos buenos en tu many vida. good things are going to come in your Amén. life. Amen? Cierra tus ojos Close y your levanta eyes tus manos. and lift up your hands. Y quiero que por un momento cierres tus ojos I want you to close your eyes for a moment y medites en el amor de Dios. and meditate in the love of God. Medites cuánto Dios